Buenos días con todos. Mi nombre es Michelle Novoa y voy a presentar hoy los resultados y avances de mi tesis doctoral denominada Estrategia de Manejo Integrado de Plagas para el Cultivo Sostenible de Aguacate en el Ecuador. Mis tutores son la doctora Ana Barreiro y el doctor Jorge Merino. Muy bien, para empezar esta plática me gustaría entrar en contexto sobre el cultivo de aguacate en nuestro país, en Ecuador. Bueno, el aguacate en Ecuador se cultiva principalmente en la región sierra. El Ecuador tiene 4 regiones: la costa, la sierra y la Amazonía, y la región insular de las Islas Galápagos. Entonces, donde mayoritariamente se cultiva aguacate en nuestro país es en la sierra, en los valles interandinos. Más o menos su altitud fluctúa entre los 1800 a 2400 metros sobre el nivel del mar. Las principales provincias que producen aguacate son estas tres: Carchi, Imbabura y Pichincha. Carchi con 11.000 toneladas anuales, Pichincha con 7.448, Imbabura con 3.961. Entonces, acá se concentra básicamente la producción para exportación. ¿Y qué variedades se exportan? Bueno, principalmente en Ecuador se cultivan dos. La variedad Hass está de color de piel gruesa y marrón. Es ideal para la exportación porque su piel es gruesa y puede soportar el trayecto de los viajes. Y también tenemos el Fuerte, que es un aguacate, una variedad que viene de México, del Valle de Atlisco, y que es la que le gusta más a nuestro mercado interno. Es un aguacate brillante de color verde y piel delgada. Entonces, bueno, más o menos así se distribuye en Ecuador, y nosotros podemos ver aquí con fuentes de Faustat y del INEC Ecuador que nuestro rendimiento en toneladas por hectárea al año para el 2024 fue de 5.9 toneladas y en el año anterior, 2023, 5.83. Esto denota que realmente nuestro rendimiento es mucho más bajo que el rendimiento de los principales exportadores del mundo. Por ejemplo, Perú está con un 14,57%, un 14.57 toneladas por hectárea. México con 10.91, Colombia con 10.48. Nosotros estamos bastante por debajo de ese rendimiento. Pero esto también se debe a que nuestros cultivos, digamos, el 70% de nuestros cultivos son de menos de 10 años. El aguacate inicia su ciclo de producción cuando la planta se injerta a partir de los 3 años. Y como podemos ver, al ser un cultivo que está iniciando y expandiéndose en área aquí en Ecuador, podemos ver que la mayor cantidad de plantaciones son jóvenes, son de menos de 10 años. Otra de las principales causas por las cuales se pierde superficie cultivada al año de aguacate es principalmente por las plagas y enfermedades y por las sequías heladas y otras causas. Por ejemplo, en otras causas pueden estar temas de comercialización, temas de regulación de tierras, entre otros. Entonces, bueno, con esta mirada más amplia del cultivo de aguacate en Ecuador, vamos con la parte de manejo integrado, porque el trabajo de tesis se centra en estrategias de manejo integrado. Y para eso vamos a hacer una pequeña presentación de un marco teórico de qué es el manejo integrado y cuáles son justamente todas sus estrategias. Entonces, el manejo integrado de plagas es un conjunto de estrategias aplicadas mediante las cuales queremos reducir, controlar o erradicar una población de un insecto, hongo o bacteria que está causando un perjuicio económico al cultivo. Dentro del manejo integrado existen muchas estrategias y la cuestión del manejo integrado es justamente usar varias estrategias simultáneamente de manera combinada y
con un plan a futuro para poder controlar esta población. Entonces, dentro de las estrategias de manejo integrado, tenemos la estrategia biológica con los predadores, parasitoides, hongos, bacterias, virus y nemátodos. Básicamente, la estrategia biológica parte de la ecología. Entonces, observando las cadenas tróficas en las cuales está inmerso nuestro insecto plaga o nuestro insecto target, nosotros vemos que otros organismos en esta cadena trófica intervienen, causándole la muerte a nuestro insecto target, y aprovechamos esas cadenas tróficas de la ecología para poder controlar la plaga. También tenemos la estrategia etológica con las feromonas, los semioquímicos y las trampas atrayentes. Esta estrategia, en cambio, se enfoca en el comportamiento y hábitos de nuestro insecto plaga, para lo cual vamos a observar qué hábitos tiene, en dónde se refugia, a qué hora es activo, cuándo copula. Por ejemplo, las feromonas tienen que ver mucho con justamente qué olores perciben los insectos para saber que existen individuos del sexo opuesto con los cuales pueden aparearse. Entonces, las feromonas justamente son sustancias bioquímicas que se sintetizan a partir de compuestos volátiles de estos otros insectos y que permiten ejercer un control o un monitoreo también cuando queremos saber si hay presencia o no de una plaga específica. También tenemos la estrategia física con el uso de productos barrera, y también está ahí el enfundado, que es básicamente cubrir el fruto con una bolsa, como se hace, por ejemplo, en banano, en chirimoya, y mediante esta barrera física evitar el daño del insecto hacia el fruto. También existen películas como los aceites, los caolines, que actúan como productos barrera, igual forman una capa física que impide al insecto causar daño. También tenemos la estrategia cultural, realizando podas, eliminación de focos infecciosos, etc. Esta estrategia cultural muchas veces no es muy considerada, digamos, en los programas de manejo, o los productores mismos como que sienten que es mucho trabajo manual tal vez, y no es algo tan que se puede llevar a sitios tan extensivos, pero es una de las más eficientes y además no es tóxica. Entonces, realmente también hay que integrar esta estrategia cultural a nuestros programas de manejo integrado. También tenemos la estrategia de la resistencia genética, con la resistencia adquirida, la inducción de resistencia y el fitomejoramiento. Bueno, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, al cual yo pertenezco, se enfoca mucho en sus programas en el fitomejoramiento, en buscar alternativas para mejorar cultivares, tanto en la parte de calidad del producto como en la parte de resistencia a plagas y enfermedades. También tenemos la estrategia de aplicación de pesticidas, ya sea aplicación de pesticidas de síntesis química, extractos botánicos, que también son pesticidas, metabolitos industrializados a partir de bacterias, o sea, metabolitos que ya se conoce su fórmula bioquímica y que se ha sintetizado en laboratorio. Todos estos son pesticidas. No podemos pensar que porque es una bacteria o un extracto botánico no tiene la función de pesticida o insecticida en este caso. Bueno, una vez que conocemos todas estas estrategias, aquí abajo puse los pasos necesarios para implementar un manejo integrado de plagas. Muchas veces nada más vemos tal vez de otros lados que se escuchó o en programas de divulgación que uno se entera y decimos, ok, si esto les funcionó, apliquemos nosotros también. Pero, digamos, cuando se hace eso, se deja de lado muchos estudios básicos que hay que hacer previo a diseñar un manejo integrado de plagas. Entonces, primero, ¿no? Identificar a la plaga, saber taxonómicamente en qué grupo está, a qué orden pertenece, a qué familia pertenece, qué especie es,
Después también hay que realizar los estudios de comportamiento. Tenemos que ver cuáles son los hábitos de este insecto plaga, dónde oviposita, dónde descansa, a qué hora copula, de qué se alimenta en las distintas fases, en los distintos estados de desarrollo de su ciclo de vida. El tercer paso es muy importante y en el cual se enfoca mucho este trabajo de tesis es la identificación de los enemigos naturales. Afortunadamente, en los agroecosistemas donde nosotros estuvimos trabajando, que son agroecosistemas de aguacate, tuvimos la fortuna de encontrar enemigos naturales en campo de manera relativamente sencilla. O sea, no, no fueron más de 4 salidas a campo donde ya empezamos a colectar también enemigos naturales. Entonces, eso es muy importante porque la idea es potenciar a esos enemigos naturales para que equilibren esta cadena trófica y nuestro insecto no se vuelva una plaga, o sea, su población no esté desmedidamente multiplicada para causar daño en un cultivo. Una vez que ya tenemos estos conocimientos en azul, que son los conocimientos básicos, entramos a la etapa de planificación y desarrollo de estrategias. Sabiendo todo lo que tenemos acá arriba disponible, vemos qué es lo que podemos con este conocimiento y este conocimiento hacer. Entonces, una vez que desarrollamos nuestro plan, lo empezamos a ejecutar a nivel experimental. Es muy importante hacer primero esto a nivel experimental en condiciones controladas y después llevarlo a campo, porque aquí en el laboratorio podemos probar más cosas y podemos hacer un filtro previo de realmente cuáles son las más efectivas para llevar al campo. Cuando llevamos a campo, en campo pasan muchas cosas, hay muchos factores que van a cambiar esta manera o estos efectos que nosotros vemos en el laboratorio, y es un poco más ir a la ciega, ¿no? Ir tanteando por más lugares. En cambio, cuando vamos primero al laboratorio, vamos a tener un poco más de certeza para ir al campo, que evidentemente está lleno de incertidumbres también. Bien, entonces lo que nosotros hicimos acá en estas 3 provincias que les comentaba, Carchi, Imbabura y Pichincha, fue un levantamiento, hicimos una prospección. Visitamos alrededor de 12 huertos ubicados en distintas partes, en distintas provincias productoras, y con eso pudimos hacer un diagnóstico e identificar bien cuáles eran las principales plagas del cultivo de aguacate. Yo me voy a centrar básicamente en Stenoma catennifer y el Monalonium belezangeli, que fueron las 2 más importantes. Sin embargo, estas también son relativamente frecuentes. Está el enrollador de la hoja, Amorbia cuneana, una polilla, el picudo de la semilla, con Otraquelus per se, que es, como su nombre le indica, un picudo, un escarabajito, el ácaro cristalino, que se coloca en el en vez de las hojas y puede debilitar a la planta cuando está en una población muy alta, Oligonicus perse, el ácaro rojo, que produce un bronceado en las hojas, Oligonicus iotersi, Macrodactylus, que es un escarabajo, es una plaga estacional. Él solo va a venir en la época de floración del aguacate y se alimenta de las flores. Entonces, evidentemente, produce una pérdida importante de flores que van a ser frutos después. Y también está Oiketicus kirby, que es el gusano de la cesta. El gusano de la cesta, la verdad, no es tan frecuente, pero lo pudimos observar mucho en árboles de traspatio, en huertos abandonados. O sea, donde hay menos intervención humana, estas polillas suelen anidar más. Y con esto pudimos hacer, con este trabajo y en la colaboración de 8 colegas más, una guía de reconocimiento y alternativas de manejo de plagas del aguacatero. Esta publicación la hicimos en el año 2024 con el apoyo, obviamente, de la cooperación coreana y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Aquí tenemos un código QR donde pueden descargar el archivo. Bien, entonces, como yo les mencionaba, priorizamos 2 plagas en el estudio porque realmente
son plagas importantes. Esta es una plaga cuarentenaria y esta es una plaga que es una plaga emergente y que está siendo muy generalizada en los huertos. Entonces, por ese motivo, escogimos a las dos. Entonces, vamos a empezar con Stenoma cattenifer. Ese carácter cuarentenario tiene una distribución geográfica amplia que está desde México hasta Argentina, obviamente pasando por Ecuador, Perú, Colombia, Brasil y toda la parte de Centroamérica. Incluso se ha encontrado Stenoma cattenifer en Galápagos, que me imagino que llegó en algún embarque y ya también está presente ahí. Tiene un ciclo de vida de 47 a 50 días y lo que sucede es que esta hembra adulta oviposita sus huevos, que pueden ver aquí, con una especie de secreción pegajosa, los oviposita aquí y le deja sobre la fruta. Una vez que aquí el huevo incubó durante 6 a 8 días, eclosiona y sale una pequeña larva de 2 milímetros que empieza a hacer agujeros en el aguacate. Esta larvita viaja así, directamente hacia la semilla y se alimenta aquí durante 21 días. Una vez que se alimentó y engordó, sale del fruto y se lanza al piso, a la hojarasca del árbol, y empieza su ciclo de crisálida o de pupa. Todas estas fases, que pueden ver de distintos colores, suceden en horas y la mayoría del tiempo se queda así, cafecita, en la hojarasca, reposando más o menos por 2 semanas hasta que emerge los adultos y se repite el ciclo. Es bien interesante. ¿Por qué nos interesa saber el ciclo de vida de un insecto? Porque sabiendo el ciclo de vida podemos ver en qué momento podemos controlar a la plaga, ¿no? Sabemos cuáles son sus partes vulnerables y eso nos da también nuestras pautas de manejo a futuro. Entonces este es el daño que hace, ¿no? Al inicio hace una picadura muy pequeña y el fruto secreta una sustancia blanca azucarada que se llama perceitol. Entonces podemos ver así al inicio, la larva está muy chiquita y después cuando la larva ya es grande tiene estas deyecciones que son muy grandes como acerrín. Algo también a considerar es que Stenoma no solo ataca el fruto, sino que ataca a ramas jóvenes y se ponen así marchitas porque aquí está obviamente la larva barrenando. Entonces, volviendo a nuestro MIP, ¿qué hicimos en este punto con Stenoma? Tuvimos acceso a una feromona específica de Stenoma cattenifer que viene desde Centroamérica, desde Costa Rica, y se llama Stenoma clur. Entonces decidimos hacer un ensayo etológico utilizando la estrategia etológica. Y probamos 4 tratamientos diferentes. Primero, solo la feromona que está aquí, dentro de esta trampa delta. Luego hicimos una combinación de una luz LED que tenía una celda solar más la feromona. Luego utilizamos solo la luz LED y finalmente utilizamos una trampa negra pegajosa bajo la hipótesis de que las polillas en el día descansan y se refugian en lugares oscuros para descansar. Entonces este plástico brindaba esas condiciones y adicional estaba untado con una sustancia pegajosa que se llama Biotac. Entonces probamos de estas 4 tratamientos con sus repeticiones y evaluamos durante 6 semanas aproximadamente y pudimos ver que la trampa más efectiva fue la trampa de feromona, ya sea sola o en combinación con la luz. Entonces vimos que la luz por sí sola no tenía un efecto relevante, y tampoco la trampa negra pegajosa. Es la feromona la que realmente está muy específica para Stenoma. Lastimosamente es un poco costosa, así que solo se recomienda usarla como una estrategia para monitorear poblaciones de Stenoma, para saber cómo van nuestros niveles de Stenoma en el huerto, más no para control, porque para control más o menos es una trampa cada 5 hectáreas para monitoreo.
y para control son 10, entonces el costo incrementa notablemente. Entonces, eso con respecto a este pequeño ensayo que hicimos, esos fueron los hallazgos más importantes. Y ahora volviendo a nuestro MIP, bueno, dijimos, esta etológica no está funcionando para controlar. ¿Qué tenemos que hacer? Explorar otras alternativas. Entonces nos fuimos por la estrategia biológica. Para la estrategia biológica quisiera hacer una introducción breve explicando qué es el control biológico con insectos. Hay 3 tipos de control biológico. Está el clásico, le llaman clásico no tanto porque los otros son alternativos, sino porque este es el más antiguo. Está el aumentativo y el de conservación. El control biológico clásico más o menos inició en la década de los 50 y ya se tenía conocimiento de que había insectos que se alimentaban o que parasitaban otros insectos. Entonces lo que se hizo fue importar estos insectos controladores al agroecosistema donde se quería controlar. Y por eso se llama control clásico. Fueron los primeros ensayos que se hizo al respecto, pero eran trayendo poblaciones importadas de los enemigos naturales hacia los agroecosistemas con problemas, ¿no?, de plagas. Luego viene el control aumentativo, que es el control que hemos hecho en esta investigación, y es justamente prospectar la entomofauna benéfica del agroecosistema, ver qué tenemos ahí, observar la ecología, hacer colectas de estos insectos benéficos, multiplicarlos en el laboratorio y regresarlos al campo en poblaciones más numerosas. Entonces, este es el control aumentativo porque justamente está aprovechando la entomofauna nativa y simplemente estamos aumentando la cantidad de la población para que pueda haber un equilibrio. Y finalmente está el control de conservación, que es justamente no manipulo a los insectos, pero creo las condiciones ambientales propicias para que estos insectos benéficos se queden y que se reproduzcan en mi agroecosistema. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una foto de un viñedo que en el centro tiene amapolas y otras plantas silvestres, y esto básicamente es el refugio de vida de nuestros parasitoides y nuestros depredadores. Estamos dándoles un sitio donde tienen néctar, donde tienen refugio y donde no vamos evidentemente a aplicar sustancias pesticidas. Entonces eso propicia mucho que aumente la población de benéficos. Entonces, con este tema de control biológico, de tipos de control biológico, pasamos a los mecanismos. Existen 3 mecanismos de control biológico. Uno es la depredación, el otro es el parasitismo y por último tenemos la patogenicidad. La depredación significa que un insecto se alimenta de otro. El parasitismo significa que un insecto incuba dentro de otro y su progenie no le permite al insecto hospedero vivir. Y finalmente tenemos la patogenicidad, que ya es a nivel de microorganismo, una colonización de un hongo en un insecto o una bacteria, o un virus también. Yo me enfoqué en estos dos, en la depredación y en el parasitismo. Y dentro del parasitismo existe el endoparasitismo, que es justamente parasitar dentro del hospedero, el ectoparasitismo, que es hospedar fuera del hospedero y alimentarse desde fuera, y el mesoparasitismo, que es justamente como atravesar la piel y alimentarse del contenido. Por ejemplo, esta avispa se está ovipositando y su progenie, su descendencia, va a alimentarse de la hemolinfa de esta larva, causándole la muerte. Muy bien, entonces para probar estos controladores biológicos lo que hicimos fue criar Stenoma catennifer en laboratorio, colectamos frutos infestados, hicimos todo el ciclo y pudimos tener unos videos de unas larvas neonatas justamente saliendo del cascarón y metiéndose, o están explorando ahorita para meterse en el aguacate. Dentro de todas estas colectas de frutos fue interesantísimo encontrar
a los parasitoides ahí. Entonces uno de ellos fue Apanteles, que es un bracónido, es de esta avispa, que tiene un ovipositor largo, que parasita dentro de la larva de Stenoma catenífera. Luego las pupas de esta avispa salen, ya es un adulto. Pero ¿qué sucede? Deja a la larva así, momificada, sin hemolinfa, y ejerce un control biológico muy sofisticado, porque vamos a ver otros más adelante que no son tantos como este, y a su vez ese sofisticamiento también es un limitante cuando queremos hacer una cría masiva en laboratorio de este parasitoide. Otro hallazgo interesante fue que en campo encontramos una hoja de aguacates con un grupo de oviposturas de un lepidóptero que no sabíamos cuál era, pero no era Stenoma porque conocemos cómo son los huevos de Stenoma. Y dijimos, qué interesante, estos huevos están plateados, están con síntomas de parasitismo de esta microavispa de 0.2 milímetros que se llama Trichogramma, es del género Trichogramma. Y fue bien interesante porque encontramos todo esto en el campo y dijimos, ok, vamos a intentar hacerlo en el laboratorio para probarlo con este nombre. También encontramos al depredador Chrysoperla carnea. Este es el adulto de Chrysopa y la Chrysopa es un depredador, se alimenta de los fluidos de los insectos de cuerpo blando o de los huevos. Entonces, con Trichogramma iniciamos, queríamos saber a ciencia cierta si estas tricogramas son compatibles con Stenoma catenífera. Se conoce que el género Trichogramma parasita más de 320 tipos de lepidópteros, pero queríamos saber qué sucede con Stenoma. Entonces, colocamos unos huevos frescos de Stenoma catenífera de menos de 48 horas y le pusimos a esta microavispa a parasitar. Y lo hizo bien porque a los 4 días vimos que este huevo ya tenía una coloración plateada, oscura, metálica, y a los 10 días vimos que la avispa salió del huevo y dejó aquí un pequeño orificio. Entonces dijimos, perfecto, tenemos tricogramas, son tricogramas nativas, tenemos a la plaga, ahora tenemos que ver cómo la multiplicamos. Aquí vamos a poder ver al tricograma en acción, parasitando un huevo. Está haciendo como unas pequeñas flexiones y es porque está metiendo su aguijón en el huevo y dejando un huevo de ella. Algo muy importante es que el huevo tiene que estar fresco porque si el huevo excede las 48 horas, el cascarón se endura y la avispa ya no puede parasitar. Este es el tricograma macho que tiene unas antenas peluditas y la tricograma hembra tiene unas antenas sin pelo y con un segmento antenal aquí engrosado y por eso sabemos que es la hembra. Y todas estas fotos, videos que pudimos hacer son justamente de nuestros ensayos en laboratorio. Entonces estábamos ya en la tarea de cómo multiplicar tricograma. Sabemos que multiplicarla en la plaga objetivo va a ser muy complicado porque hay que traer aguacates, hay que estar pendiente de esta cría. Entonces dijimos, no, hay hospederos que se llaman hospederos facticios, que son los hospederos de laboratorio. Son los lepidópteros que se utilizan para multiplicar esto de manera masiva. Entonces nosotros probamos 3, al gusano trozador del maíz, a la polilla de la cera y a la polilla de la harina, y concluimos que el mejor porcentaje de parasitismo obtuvimos en la polilla de la harina con un 93% de parasitismo, que es muy bueno. Con Galeria fue 75 y con el gusano trozador 63. Entonces eso nos dio una pauta de que realmente la elegida era Hephaestia, la polilla de la harina. Entonces con ella ya hicimos crías un poquito más grandes para ir evaluando, digamos, cómo iba nuestro proceso de producción y a futuro quisiéramos hacer ensayos ya en campo con estos parasitoides. Volviendo a los controladores biológicos, vamos con el depredador que les había mencionado, Chrysoperla carnea. Con ella vimos que también tenía unas maxilas, como pueden ver aquí, muy grandes y fuertes, y esas maxilas
eran las que succionan la hemolinfa o los fluidos de los huevos, y también es un potencial controlador de este NOMA. Y lo interesante de estos controladores es que lo están haciendo en la fase de huevo, y eso es muy relevante para la producción y para la cuestión aplicada, porque estamos evitando que ese huevo eclosione, que se meta el fruto y que ya le cause un daño. Estamos justamente eliminando el problema muy a tiempo. Entonces con Crisoperla hicimos lo mismo, estudiamos su ciclo de vida y decirles que justamente cuando ejercen un control biológico, cuando se alimentan de otros insectos, es justamente en este momento, cuando son larvas. Entonces, durante 11 a 15 días se alimentan de cantidad de insectos. Está documentado que pueden comer más de 300 huevos o más de 200 áfidos en todo su periodo de larva. Adicionalmente a esto, tuve la oportunidad de hacer una estancia doctoral en el Colegio de Postgraduados en Puebla, México, y hice unos ensayos de compatibilidad de pesticidas de Crisoperla carnea a distintos tipos de insecticidas. Y aprendí esta metodología y fue muy interesante porque realmente estos ensayos no se hacen en Ecuador, y podemos ver qué tan compatible es nuestro insecto benéfico con los pesticidas usados en el cultivo, con la idea de poder recomendar a futuro qué usar y qué no usar cuando estamos aplicando controladores, ¿no? Como en este caso el crisopo. Entonces probamos 2 hongos entomopatógenos, Beauveria bassiana y Metarrhizium, 4 insecticidas biorracionales, aceite parafínico o aceite agrícola, jabón potásico, probamos abamectina y probamos, ¿cuál fue el otro? Creo que de moléculas químicas solo abamectina. Y lo hicimos en diferentes etapas de desarrollo, en larvas L2 pequeñitas, en larvas de L3 muy voraces, en prepupas y en adultos. Y aquí podemos ver los resultados de estos productos en los diferentes estados de desarrollo. Usamos la clasificación de la IOBC, que es una clasificación mundial de toxicidad, en la cual cuando muere menos del 30% de la población, el producto es inocuo para este controlador biológico. Cuando muere entre un 31 y un 70% de la población, el producto es ligeramente dañino o ligeramente tóxico. Entre el 80 y 99% es moderadamente tóxico y sobre el 99% es tóxico. Entonces nosotros tuvimos en la fase de larvas pequeñitas, L2, tuvimos que el aceite parafínico tenía un efecto moderadamente tóxico. Y en la fase de adulto, el aceite parafínico también tenía un efecto moderadamente tóxico. Entonces realmente fue un hallazgo que no esperábamos, porque por lo general el aceite parafínico o el aceite agrícola, el jabón potásico, los vemos como pesticidas no tóxicos, como pesticidas amigables con el ambiente. Y aquí podemos ver que para los depredadores como Crisoperla fueron de los más tóxicos, incluso sobre abamectina, que es un piretroide de síntesis química. Entonces eso fue un poco revelador y vimos que nos va a dar pautas muy interesantes para saber qué recomendar y qué no recomendar al productor. Vimos que las larvas en estadio 3 y pupa son muy fuertes y casi todos resultaron inocuos para ellas en ese momento. Y bueno, continuando porque tengo poco tiempo, no sé cuánto me estoy excediendo, pero continuando con la otra plaga priorizada del estudio está Monallonium belezangeli, que es el chinche del aguacate. Monallonium belezangeli tiene una distribución geográfica mucho más limitada, está en Colombia, en Ecuador, y este año supimos que ya se reportó en Perú porque citaron nuestra publicación y supimos que ya está acá, entonces ya está diseminándose esta plaga, y tiene un ciclo
tiene un ciclo de aproximadamente 62 días. A diferencia de este noma, que es un lepidóptero, los chinches tienen un ciclo de vida hemimetábolo, es decir, solo pasan por 3 fases, no pasan por la fase de pupa: huevo, ninfa, con 5 instales ninfales, y adulto. Bueno, este chinche causa este tipo de daños, son como unas pecas en el fruto y también en los tallos jóvenes. Y esto ha traído mucha polémica y mucha confusión entre los productores, porque ellos, al ver este daño, lo confundieron durante mucho tiempo con una enfermedad, con botritis, con antragnosis. Le decían que era un hongo y nada que ver. Era un chinche haciendo muchas picaduras, y después en estas picaduras venían hongos saprófitos oportunistas que empezaban a colonizar. Pero no era el hongo per se la causa del problema, sino la picadura. Como podemos ver, tienen una probóscide súper grande, más o menos les ocupa 1/3 de su cuerpo, y miden aproximadamente 1.5 centímetros. Entonces, con este chinche dijimos, bueno, el daño son las picaduras, eso es lo que tenemos que evitar. Y dijimos, ok, vamos por la estrategia física, utilizando películas de barrera y el enfundado. Y eso fue lo que hicimos. Tuvimos varios tratamientos. Aquí pueden ver fotos de aplicaciones que hicimos con bomba de mochila. Hicimos unas aplicaciones de kaolín, aceite agrícola, solo kaolín, y en diferentes dosis también. Y tuvimos aparte un tratamiento aparte, que es el enfundado, que es básicamente meter en una funda de tela al fruto pequeño de unos 2 centímetros y esperar 8 largos meses hasta poder desenfundar, que es el tiempo que el aguacate tarda en estar listo para cosecha. Entonces, con este ensayo lo hicimos en la localidad de San José de Minas, con alrededor de 60 árboles de aguacate, y probamos que queríamos ver cómo va la incidencia cómo baja la incidencia de estas picaduras. Entonces nos dimos cuenta que el tratamiento más efectivo fue un piretroide, una molécula de síntesis química que se llama lambda-cialotrina, que tuvo un porcentaje de incidencia de 2.5% respecto al testigo, que tenía 39%. Luego vimos que el tratamiento más efectivo fue el enfundado, con un 3.2% de incidencia respecto al testigo, que tenía 39%. Un punto negativo del enfundado, o sea, es bastante efectivo, no es tóxico, está muy bien para productores orgánicos, por ejemplo, pero un punto negativo es el costo de la mano de obra de enfundar, ¿no? Vimos que sí era como un trabajo minucioso, tardado, y tal vez no, el personal tampoco estábamos entrenados para hacerlo de manera ágil, ¿no? Entonces, calculando un poco los costos y todo, vimos que era realmente costoso todavía para este tipo de cultivo. Y algo interesante fue que el kaolín, en mezcla de dosis baja con el aceite agrícola, dio una incidencia de 14.3% respecto al testigo, que era 39%. Y eso nos gustó mucho porque dijimos, bueno, no es la panacea, pero tal vez esta dosis y esta mezcla nos va a permitir rotar y bajar el número de aplicaciones del piretroide durante todo el ciclo de cultivo de aguacate, que es súper largo, porque más o menos tardan 9 meses desde que empieza la floración hasta que se cosecha. Eso hicimos con el chinche y fue un resultado alentador. También encontramos un depredador en estos huertos, depredador de Monalonium, que nos gustaría explorarle más a futuro y estudiarle más, pero bueno, sabemos su género, es Celus, es un redúvido y es un chinche que se alimenta de otro chinche, pero son familias diferentes. Y aquí le estábamos alimentando con larvas de mosca de la fruta en el laboratorio, y es muy voraz también. Tiene estos huevos que son muy bonitos, como una joya. Y estas son sus ninfas y también son muy voraces. Desde temprana edad ya se alimentan bastante. Eso fue uno de los hallazgos
insectos benéficos que encontramos con este estudio, y también encontramos un nuevo hospedero para esta plaga, que es la chirimoya. En estos huertos conviven muchas plantas frutales, ¿no? A veces hay aguacate con chirimoya, limón. Entonces empezamos a ver el mismo problema del aguacate en la chirimoya y dijimos, parece ser que es lo mismo por las pecas de estas que tenía y cómo luego colonizaba el hongo. Entonces lo que hicimos fue meter un fruto sano que lavamos con un poquito de agua destilada, lo secamos, lo metimos en una jaulita de tul y pusimos aquí 2 chinches y dijimos, ok, vamos a volver en 24 horas y vamos a ver qué pasó. Y efectivamente se alimentaron completamente, causaron como 86 picaduras en 24 horas, lo cual nos da una pauta de que no se necesitan muchos insectos para que el daño sea grave. Y decirles también que estas picaduras no afectan la pulpa de la fruta, pero sí afectan completamente el aspecto, y eso también afecta el tema del precio a la hora de la venta. Eso es lo que les puedo comentar hasta el momento, no sin antes agradecer a todo el equipo que estuvo detrás de esta investigación, a todas las entidades que me respaldaron y que auspiciaron, y a las personas que estuvieron aquí, al doctor Arturo Huerta con el tema de crisopas en el colpos, a Ceci, que fue una pasante, que luego fue tesista, a mi tutora, la doctora Ana Barreiro, a la doctora Miriam Castillo, que me ayudó en la parte metodológica, a Vladimir Carvajal, que es un biólogo y que realizó las fotos de la guía, al doctor Wilson Vázquez por el auspicio y los fondos que recibí de la universidad, al ingeniero Jorge Espinosa, que me ayudó en la parte metodológica de tricograma, a mi otro cotutor, el doctor Merino, que salimos mucho a campo con él, a también mi compañero Pablo Gaona, íbamos los tres básicamente a campo, y al doctor William Viera por también conseguir el auspicio y los fondos. Muchas gracias por todo esto que se ha podido lograr en conjunto, ya que la investigación es una tarea en equipo. Gracias.